Son las 8:37 ya de la mañana, estamos en esta parte del programa, hemos temprano comentado ya varios temas, lamentablemente hoy día hemos amanecido con una muy mala noticia, hay 4 policías que han sido asesinados en una emboscada en Huancavelica, y esto no solo nos llama a la indignación y a la solidaridad, por supuesto, con los familiares, sino también a pedir, como ya hemos hecho más temprano, a que se pueda empezar a discutir y revisar y evaluar lo que ha sido la política antisubversiva ahí en la zona donde esto se ha producido. Años que venimos destinando recursos importantes del Estado y personal de la policía y el ejército que no han podido tener los resultados que uno quisiera o hubiera querido esperar. Pero hemos hablado también de las decisiones que se han tomado en el ámbito político en el Congreso de la República, ha estado muy movido y hemos repasado esos incidentes políticos aquí también en el programa. Y hoy día tenemos una muy grata visita, ha venido aquí a nuestros estudios Diego Mellado, él es embajador de la Unión Europea, y vamos a hablar con él sobre algo que es muy importante y que está directamente vinculado con el Perú también, siendo un país que hace muchos años, y con razón y con acierto, decidió buscar un relacionamiento internacional consistente y fuerte con otros países, entre ellos con la Unión Europea, y tiene que ver con la protección de datos y una ley que ha entrado en vigencia el 25 de mayo, hace muy poco, y que, digamos, en buena medida, para tratar de resumirlo, pero el embajador nos va a dar más detalles, por supuesto, lo que busca es proteger los datos que son personales, que no pueden ser utilizados como se le venga en gana a cualquier empresa, institución o lo que fuere. Y ahora esta ley prevé sanciones muy severas para quienes hacen mal uso de lo mismo. Señor embajador, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias. Antes de entrar a la ley concreta, sobre la cual le voy a pedir nos dé algunos detalles, quisiera preguntarle por la importancia y la relevancia que en los últimos tiempos ha adquirido el hecho de que hay información que es de las personas que nadie puede obtener de mala manera y menos utilizar de mala manera. ¿Por qué esto se ha vuelto importante? ¿Por qué, por ejemplo, en la Unión Europea empieza esto a ser un tema relevante en el relacionamiento inclusive con otros países? Sí, es un tema, yo creo, muy importante y es un tema de futuro. Y además nos afecta a todos. Nos afecta a nosotros aquí, nos afecta a nuestras familias, afecta a todos nuestros amigos. Porque en realidad estamos en el siglo XXI, en la sociedad de la información, está cambiando la manera en la que se hacen los negocios, en la manera en la que las empresas se relacionan con nosotros. Y eso está muy bien, porque nos ofrecen nuevos servicios, conocemos Facebook, Google, Uber, pero no solo eso. Nosotros, por ejemplo, quizá antes de venir aquí, la gente que nos escuche ha estado en el supermercado, ¿no? Y ha hecho sus compras, y ha pasado la tarjeta que ha registrado todas las compras que han hecho. Y ha sacado dinero del cajero, y el cajero ha registrado los movimientos de las cuentas. Has ido al médico, y el médico ha registrado todos tus datos. Todos esos datos existen en muchas bases, ¿no? Y hoy en día, con la tecnología moderna, se pueden cruzar, se pueden compartirlo. Eso es lo que se llama el Big Data, ¿no? Y esto es el día a día de todos nosotros. Por lo tanto, hay muchos datos que circulan, es bueno para la economía, pero hace falta un marco legal para que los ciudadanos estén protegidos. De acuerdo. Y embajador, hemos avanzado en que la gente sea consciente de que a veces esto lo hace de una manera natural, pero no toma la medida real de lo que está entregando, porque yo digo, hay cosas que usted ha mencionado que son muy habituales, es decir, yo por ejemplo cuando voy a un taxi ya tengo mi tarjeta de crédito puesta en un servicio y simplemente pido que me recojan y ellos tienen mis datos, pero somos hoy, digo, aquí y en Unión Europea y en otros países, más conscientes de lo que estamos integrando, o hay que trabajar mucho todavía para tener inclusive más cuidado con ello? Yo creo que hay que trabajar más, desde luego, hay que dar más educación, por supuesto, la gente tiene que tener más conciencia de la importancia de esos datos y del hecho de que se están utilizando. Y se están utilizando pues con fines mercantiles, por supuesto, comerciales, legítimos. Por eso hay que informar a la gente y hay que imponer una obligación, que es lo que establecemos con esta ley, que las empresas informen a los ciudadanos, a los consumidores, a los usuarios, ¿no? Por lo tanto, es una responsabilidad de las empresas, pero también de los ciudadanos. Cada uno tiene que tomar conciencia de que cuando entrega todos esos datos, no vale el comentario que hacemos muchos, bueno, si yo no tengo nada que esconder, si no van a encontrar nada, porque en realidad no se trata de esconder.
Se trata simplemente de que todos esos datos se van a cruzar y van a crear perfiles. Se crean perfiles de consumidores. Bueno, y en casos extremos, como por ejemplo lo hemos visto con Cambridge Analytica, con el escándalo relacionado con Facebook, se crean perfiles políticos para intentar saber qué va a votar la Exacto, hemos hablado mucho de eso aquí en el programa, porque tiene que ver efectivamente con un escándalo que ha llevado, digamos, al promotor y dueño del Facebook a rendir cuentas ante el Estado, ante el Senado en Estados Unidos. Pero quería preguntarle, y ante el Parlamento Europeo también, eso iba a decir, efectivamente. Y lo que quería preguntarle con eso es, ¿pero por qué esto no ha sido posible, se pueda autorregular? ¿Por qué se requiere una ley? Porque, digamos, para que se ponga ya una ley es porque se ha logrado identificar que la cosa no ha estado marchando bien y que se requieren determinados lineamientos y parámetros. ¿Cómo ha avanzado esto? Bueno, esta ley es importante porque se establece un derecho fundamental a los datos privados. O sea, cada individuo, cada ciudadano es el dueño de sus propios datos, y eso se le reconoce el derecho. Pero por otro lado, en la ley también se establecen criterios de flexibilidad, ¿no? Porque también nosotros lo que queremos hacer con esta ley es facilitar precisamente la evolución de los mercados digitales en la Unión Europea. Nosotros queremos estar a la punta de la inteligencia artificial, del aprendizaje de máquinas, ¿no? Del funcionamiento de los algoritmos. Por lo tanto, también facilitamos el funcionamiento de las empresas y les creamos una serie de criterios de flexibilidad, y entre ellos está la posibilidad de que adopten códigos de conducta. Es decir, la ley establece un marco, unos derechos básicos que son inalienables, desde luego, aunque no son absolutos, También hay una serie de, por ejemplo, una limitación muy importante que afectaría a una organización como IDL, el derecho a la información o el derecho a los intereses legítimos, ¿no?, de otras personas. Por lo tanto, de acuerdo, hay que ponderar, digamos. Efectivamente, hay que ponderar, ¿no? ¿Cómo, digamos, efectivamente? Pero las empresas tienen la posibilidad de acogerse a códigos de conducta o a establecer criterios corporativos, y las empresas tienen obligaciones, en base a esta ley, en función del riesgo que exista de robo o el riesgo que exista en el tratamiento de datos personales. Por lo tanto, hay una evaluación de riesgo. De acuerdo. Ahora, embajador, ¿qué obligaciones hay? De pronto podría ayudarle un poco más a nuestros oyentes, si podríamos, para que ellos se beneficien, poner algunos ejemplos de lo que significa usar más los datos de las personas. Porque de repente uno, y suele suceder, uno no toma conciencia de eso, y le pones tus datos y dices, bueno, no tengo nada que esconder, y si saben cuáles son mis gustos, tampoco tengo ningún problema, porque de pronto si me llega alguna publicidad que me interesa, porque ya me han perfilado para mandarme determinadas cosas que me conviene, está bien, pero no sabe el riesgo a lo que eso puede eso significar si se utiliza mal. ¿Qué es utilizar mal esos datos, por ejemplo? Bueno, pues los riesgos pueden ser, por ejemplo, imagínese, ¿no?, más adelante, si un día usted u otro quiere solicitar un seguro de enfermedad, y de repente la empresa le dice, pues no, porque nosotros hemos cruzado los datos de los últimos años de sus médicos y de sus clínicas donde ha estado usted, que por cierto ellos han estado vendiendo esos datos sin que usted lo supiese, y hemos visto que usted tiene problemas de salud que va arrastrando desde hace años, o por ejemplo usted tiene una alimentación no muy saludable porque hemos verificado lo que compra usted en el Wong, en el Vivanda, en Sodimac, donde sea, y porque llevamos siguiéndole durante años a través. Es que hoy las máquinas, los ordenadores tienen la capacidad de almacenar y de procesar una cantidad ingente de datos, y los pueden cruzar. Por lo tanto, se puede establecer perfiles de salud, perfiles psicológicos o perfiles políticos. Exactamente, como ha pasado ocurrido en Estados Unidos, donde el algoritmo decide que usted es un simpatizante de la derecha, o que usted es más liberal, o que es más conservador, y entonces le va a apuntar la publicidad en función del grupo, lo que termina generando una competencia desleal, porque otros, sin hacer eso, hacen un esfuerzo político distinto, y esto ya saben quiénes son los que podrían eventualmente votar por ellos. Pero no solo eso, lo que termina incluso afectando el sistema democrático efectivamente. Ya no hay espacio de liberación, porque ya no se contrastan las ideas, a usted se le encasilla en los conservadores o en los liberales, y solo recibe información sobre ese tipo de rompe con el principio de pluralidad en un debate de interés público, ¿no? Eso es muy importante. ¿Y qué cosa prevé esta ley para quienes, digamos, cometen este tipo de delitos? ¿Cuáles son, digamos, las sanciones y en qué marco se aplican, digamos? ¿Esto solo vale para la Unión Europea, vale para europeos en países como los nuestros? El Perú, que está muy relacionado con Europa,
en temas comerciales, en temas en fin, de distinta manera, ¿también podría, digamos, verse sometido a esta legislación? Sí, sobre las sanciones, bueno, en caso de violaciones de la privacidad de los datos, cuando una empresa pues utiliza datos sin haber informado a los particulares, sin haber tenido el consentimiento de los usuarios, pues las sanciones pueden llegar a 20 millones de euros de multa por infracción, o en casos más graves se calcularía la multa en función del volumen de negocios, que puede llegar hasta 4%. 4%, eso es impresionante, digamos, por las inversiones son inmensas, un 4% es realmente. Bueno, para una empresa importante como Facebook y esto, se calcularía en miles de millones de euros, ¿no? Por infracción, por lo tanto son multas, pero esto es para los casos más graves, por supuesto, ¿no? O sea, casos graves de mala fe, intencionadamente utilizando datos de manera... Ahora, prevé, digamos, sanciones intermedias que, digamos, no necesariamente tienen a la base la mala fe, sino de repente el descuido en el manejo de algunos datos que puedan terminar perjudicando a algunas personas. Sí, efectivamente, porque existe un criterio, como decía anteriormente, es el del análisis de riesgo. O sea, las empresas tienen la obligación de saber si su actividad y la utilización de datos privados se realiza en un entorno arriesgado. Es decir, que hay muchísimos datos almacenados que pueden ser robados o que se reparten entre aplicaciones de manera un poco descuidada. Si el análisis de riesgo da lugar a una situación difícil, la empresa tiene que establecer unos métodos de control más estrictos. Si no lo hace, aunque por su propia... aunque no sea de su intención, ya ha habido un problema, ahí también se está arriesgando a que se le impongan esas sanciones, ¿no? Pero las sanciones tienen que ver con la gravedad, y también hay hasta en la ley hasta unos 12 criterios, ¿verdad?, que se establecen para medir la gravedad de las sanciones y el tipo de sanción que se de acuerdo. ¿Y cuál es la cobertura, la aplicación de esta ley? ¿Qué tienen que ver lo que se llama como países terceros, como el Perú? Bueno, eso es muy importante, porque esto es la gran novedad de esta ley, y por eso ha tenido tanto impacto mundial, ¿no? Se aplica, por supuesto, solo a la Unión Europea, en principio, es decir, a las transacciones que tienen lugar en la Unión Europea con ciudadanos europeos, ¿no? Sin embargo, cuando una empresa de un país tercero, por ejemplo una empresa peruana, ¿no?, ofrezca bienes y servicios a ciudadanos de la Unión Europea, por ejemplo por internet, caso típico, una página de internet peruana que vende productos a la Unión Europea, un ciudadano europeo desde Francia compra algo a una página peruana, que es cada vez más frecuente, ¿no? Que es cada vez más frecuente, y entonces pues les envía sus datos de tarjeta de crédito, su nombre, número de teléfono, correo electrónico, incluso se establece un perfil, porque imaginemos que este consumidor francés o alemán compra varias veces a la empresa peruana, y ya va estableciendo un perfil. Hay una serie de datos, ¿verdad?, que se recogen. Esos datos están sometidos a la legislación europea. Sí, o sea, está protegida por esa ley. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la empresa peruana que mal emplea esos datos? ¿Tendría puede ser pasible de las sanciones que establece la ley siendo no ciudadanos europeos? Bueno, en ese caso, si hay una denuncia en Europa por indebida utilización de los datos, es en Europa que se procesa. Es en Europa que se procesa, claro. Y si se establece una sanción en Europa, la empresa debería defenderse, por supuesto, en este caso en Europa. La Unión Europea no tiene el poder de convocarla y de obligarla. Claro, no puede meterse en una jurisdicción que no sea, digamos, puede, la pero propia. Se le puede imponer una sanción desde Europa. Esto se aplicaría a cualquier tipo de activos que tenga la empresa en Europa, y si no, pues la Unión Europea intentaría ejecutar esa sentencia en el Perú a través de los mecanismos que existen de cooperación judicial, ¿no? Es un proceso mucho más largo. Sin embargo, lo mejor es no llegar a eso. No, sin duda, lo mejor es no llegar a eso. Pero para no llegar hay que saber que te puede pasar eso si utilizas mal datos que tienes. Por eso yo creo que le hemos dado bastante publicidad. Seguimos haciendo sensibilización, ¿no?, incluso aquí en el Perú y en los demás países de la región, porque en América Latina hay una toma de conciencia, ¿no? En muchos países, Chile recientemente acaban de adoptar una nueva legislación, hay una en el Perú, pero creo que hay una en el Perú, que se va también a revisar en el futuro. Por lo tanto, hay avances, ¿no?, en toda la región, y creo que hay una cierta convergencia, ¿no?, hacia un nivel. No, y hay algunas señales que dan cuenta de que estamos caminando, digamos, a entender como un problema lamentablemente muy frecuente, ¿no? Hoy día, cuando tú vas a determinados servicios en los colegios y todo, te piden, ¿no es cierto?, autorizaciones para usar determinados datos que finalmente
finalmente se hacen a la base del cumplimiento de la ley, pero también creo que la gente está ahora exigiendo más, que no usen mal sus datos, ¿no? Porque a veces, y eso pasa, de repente a los oyentes les ha pasado mucho, de pronto recibes llamadas por teléfono y que es el banco y todo, y no sé si les ha pasado, a nuestros oyentes seguramente sí, uno ve y dice, te llaman de, no sé, de India, de no sé qué, unos teléfonos, y son esta especie de call center, ¿no es cierto?, que están contratados solo para llamar a la gente y venderle servicios porque alguien les vendió tus datos. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que le pasa. Y hay una cosa mucho más importante también que hay que tener en cuenta, y espero que los oyentes más jóvenes, ¿no?, que nos están escuchando, ¿no? Porque la ley europea contiene un artículo muy importante sobre los menores. Esto hasta ahora nunca se había reglamentado. Se establece una mayoría de edad digital, o sea, entre los 13 y 16. Antes no hay, por lo tanto hace falta siempre consentimiento de los padres. Pero los jóvenes, o sea, los millennials de hoy en día, incluso los adolescentes, tienen que darse cuenta de que van a ser la primera generación de la historia de la humanidad sobre la cual existe todo un fichero electrónico digital, porque hoy un niño de 12 años, de 13, de 14 está en Instagram, está en Facebook, está constantemente en las redes, y se está recogiendo información sobre esos jóvenes durante años. Cuando tengan 20, dentro de 10 años, cuando salgan de la universidad, habrá un perfil muy detallado sobre ellos, y eso se puede utilizar cuando busquen un trabajo, cuando quieran hacer cualquier tipo de actividad. De repente les van a sacar con el Big Data toda esa información y les dirán, no, con tu perfil tú tienes que hacer esto, tú no puedes ser abogado, tú tienes que ser tal cosa. Hay que pensar en ello, hay que tener cuidado. Tampoco hay que pensar que el futuro va a ser un futuro distópico, horrible, como en Matrix, ¿no? Matrix o algo así. Pero hay que darse cuenta de que el futuro se construye a partir de ahora, y para nosotros la protección de datos es fundamental. Y hay elementos, digamos, que van como dando señales de que de verdad gente te está como perfilando, ¿no? El tipo de mensajes que te van llegando, las ofertas que te llegan, esas no son, digamos, como se dice, por intuición, son porque te van perfilando y pueden ver que esos son un poco tus intereses. Bueno, todo el que tenga Facebook puede constatarlo todos los días. Cuando tú abres tu página Facebook, en tu muro, lo que aparece ahí lo ha decidido el algoritmo, la mayor parte del tiempo. Es verdad. O sea, ahora, lo otro también, esto en manos, esto estamos hablando de las empresas, pero en temas de protección de los datos por cuestiones de seguridad hasta personal, no mucha gente que pone los viajes donde está, se toma foto y todo. Entonces también la gente que está vinculada ya más a la criminalidad organizada puede determinar cuándo estás de vacaciones, cuándo sales, cómo te mueves, y con eso generar actos ya de otra naturaleza. Efectivamente, también un problema de Entonces es un tema muy importante, y me parece. Y el otro tema que quería preguntarle, embajador, es el tema del derecho al olvido, que es otro asunto también que es central, ¿no? Si nos puede comentar un poco eso. Sí, también es un tema nuevo y es muy importante, ¿no? El derecho al olvido significa que tú puedes decidir que, bueno, por ejemplo, todo tu perfil Facebook va a desaparecer. O sea, puedes eliminar todos los datos que se han recopilado sobre ti mismo, ¿no? En las distintas aplicaciones. No es un derecho absoluto, sin embargo. Por ejemplo, una vez más hay que ponerlo en equilibrio con el derecho a la información. O sea, yo, por ejemplo, no puedo decir ahora que he cambiado de opinión y que si yo vengo a un medio de comunicación, si hablas o eres un personaje público, formas parte de las noticias, no puedes borrarte de las noticias. De acuerdo, porque eso ya se constituye un atentado contra la libertad de expresión. Porque es una manera como están atacando a los medios digitales ahora. Hay muchísimos casos que en un día un personaje estuvo procesado por un caso y después te denuncia para que tú desaparezcas toda esa información porque se siente que hay derecho a la información, eso es la noticia, exactamente. O sea, eso es un derecho de los ciudadanos muy importante. La libertad de expresión es por eso es bien importante diferenciarlo uno del otro. Y luego también hay otra excepción muy importante, y es que es todo lo que son los intereses legítimos de las empresas o del desarrollo científico. Es decir, hacen falta datos también para que se siga evolucionando los algoritmos, la inteligencia artificial, y por lo tanto ahí el derecho al olvido puede ser que tienes derecho a que tus datos se anonimicen, se conviertan en totalmente anónimos, pero que el perfil siga existiendo, aunque sea imposible reconstruir que se trata de ti mismo, ¿no? Pero le puede hacer falta a la empresa y eso es legítimo, ¿no? Porque ha construido una serie de bases de datos, forma parte de su fondo empresarial, y con eso desarrolla el negocio, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar siempre el equilibrio, ¿no es cierto? Hay que ponderar, como yo siempre digo, y pongo esta señal de la balanza, ¿no es cierto? Hay que ver cómo vas llenando cada uno de los lados, y a ese lado donde se incline tiene que ser
el interés del ciudadano, el interés público, lo Claro, que tiene sí. que primar y no, digamos, otro tipo de Pero intereses. lo que hemos puesto en la balanza, que es muy importante porque antes no estaba, es el derecho del ciudadano a sus datos. Sí. Eso forma parte de la balanza. porque Otro es hasta- por decirlo, por usar una terminología más de ahora, como empoderar al ciudadano con lo que es Exactamente, suyo. Con lo que es suyo, sí. Exactamente. Sí, O sea, porque hasta ahora no estaba tan claro. es Bueno, verdad. ahora hay una ley que dice, por supuesto, es el punto de partida. Los datos le pertenecen a cada uno. No, eso me parece magnífico y me parece bien además que se difunda con tanta intensidad, porque es bueno que las personas sepan que ya hay una ley que puede proteger esto, que no es discrecionalidad del que tiene tus datos, No, si lo no, usa o no, efectivamente. sino que hay una Hay una- obligación, sí, sí, hay una y obligación. si no una sanción si utiliza mal esos Una datos. sanción bastante grave, además. Sí. Muy bien, embajador, lamentablemente el tiempo se me ha acabado, pero le quiero agradecer muchísimo por haber venido a conversar con nosotros sobre este tema. Tendremos seguramente otra oportunidad para hablar de otros temas que lo podríamos conversar también largamente, que vinculan a la Unión Europea con el Perú, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, deseo lo mejor, gracias por la visita. Tengo que ir a una pausa al Centro de Informaciones para que Wilder Orbegoso y Fernando Moreno nos traigan las noticias de esta hora. Después regresamos porque viene el grupo Lívido a conversar con nosotros, así que ya regreso.